Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito donde la pasión por las series turcas y por supuesto, por esos actores que nos roban el aliento nunca, jamás se acaba. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugosísimo, un bombazo que sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta y que estamos segurísimos que a ustedes también les va a impactar. Hoy, damas y caballeros, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva, de miradas que matan y sobre todo, de una historia que dentro y fuera de la pantalla, ha mantenido a miles, quizás millones, de fans en vilo. Y es que la noticia que les traemos hoy, fechada para el 15 de febrero de 2025, es, digamos, interesante. Vamos a sumergirnos en los rumores, en las posibles confirmaciones y sobre todo, en lo que esta noticia significaría para el fandom, para nosotros, los que hemos seguido cada uno de sus pasos. Antes de que empecemos a desglosar este notición, quiero recordarles, como siempre, que nos ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal. Activando la campanita, por supuesto, para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre estamos al día con todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas y sobre todo, con nuestros actores y actrices favoritos. Así que ya saben, dedito arriba, campanita activada y a disfrutar de este chismecito que está de infarto. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que inevitablemente nos evocan a Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, esa serie que para muchos, marcó un antes y un después en las comedias románticas turcas. La química entre Kandibit y Sanem traspasó la pantalla, se hizo palpable, se convirtió en un fenómeno. Y claro, como suele suceder, esa conexión tan evidente alimentó todo tipo de rumores sobre una posible relación sentimental en la vida real. Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet se mantuvieron herméticos al respecto. Negaban rotundamente cualquier romance insistiendo en que su relación era puramente profesional, que eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿quién les creyó? Vamos, seamos honestos, las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que había algo más. Y el fandom, por supuesto, se aferró a esa esperanza, creando teorías, analizando cada gesto, cada interacción en redes sociales. Luego ambos siguieron caminos separados. Can se embarcó en proyectos internacionales, protagonizó series en Italia, se mudó a Europa. Demet continuó trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas de su generación. Cada uno por su lado, pero el recuerdo de Erkenci Kuş, y de esa química innegable permaneció latente, como una brasa encendida bajo las cenizas. Y ahora, llegamos a la bomba del 15 de febrero de 2025. La noticia, ha corrido como la pólvora en redes sociales y en los medios turcos, habla de, preparémonos, una posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, después de años de silencio, de proyectos separados, parece que los astros se han alineado y que podríamos verlos juntos nuevamente en la pantalla. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la información es por el momento bastante escasa y confusa. Algunos medios hablan de una nueva serie, una comedia romántica, por supuesto, que se filmaría entre Turquía e Italia. Otros sugieren que podría tratarse de una película, un proyecto más corto y conciso. Y hay quienes incluso se atreven a afirmar que sería una participación especial en alguna serie ya existente, un cameo para deleite de los fans. La verdad es que a día de hoy, no hay nada confirmado al 100%. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no comentan sobre rumores, o que no hay nada que anunciar por el momento. Lo típico, vamos, la ambigüedad que nos mantiene a todos en vilo, esperando una confirmación que podría llegar en cualquier momento. Pero a pesar de la falta de información oficial, la simple posibilidad de ver a Can y Demet juntos otra vez ha generado una auténtica locura en el fandom. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, de emoción, de teorías sobre la trama, sobre los personajes, sobre todo lo que podría ser este nuevo proyecto. Los fans están desatados imaginando escenas románticas, diálogos ingeniosos, miradas cómplices, en fin, todo lo que convirtió a Erkenci Kuş en un éxito arrollador. Y es que no podemos negar que la nostalgia juega un papel importante en todo esto. Erkenci Kuş fue una serie que marcó a mucha gente, que nos hizo reír, llorar, suspirar, que nos enamoró. Y ver a Can y Demet juntos nuevamente sería como revivir esa magia,
como volver a sentir esa emoción que nos embargó cuando vimos por primera vez a Candy Beat y Sanemein. Pero, más allá de la nostalgia, también hay que tener en cuenta el talento individual de ambos actores. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su carisma, su atractivo físico y su conexión con el público son innegables. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones, con una vis cómica natural y una belleza que enamora a la cámara. Juntos, Can y Demet forman una pareja explosiva, una combinación de talento, carisma y química que sin duda sería un éxito asegurado. Y es que no hay que olvidar que el público turco y en general, el público internacional, adora las comedias románticas. Son un género que siempre funciona, que siempre atrae a una gran audiencia. Y si a eso le sumamos el atractivo de ver a dos de los actores más queridos del momento juntos en la pantalla, el éxito está prácticamente garantizado. Ahora bien, que ser realistas y tener en cuenta que incluso si la colaboración se confirma, no todo será un camino de rosas. Las expectativas son muy altas, la presión es enorme y el riesgo de decepcionar al público es latente. Los fans esperan una serie que esté a la altura de Erkenci, que tenga la misma magia, la misma química, la misma frescura. Y superar las expectativas de un público tan exigente no es tarea fácil. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet han evolucionado como actores desde Erkenci. Han madurado, han ganado experiencia y probablemente tengan una visión diferente de lo que quieren hacer en sus carreras. Es posible que no quieran repetir los mismos esquemas, que busquen personajes más complejos, historias más profundas, desafíos más interesantes. Por lo tanto, es importante que este nuevo proyecto, en caso de que se concrete, sea algo diferente, algo que les permita a Can y a Demet explorar nuevas facetas de su talento, que les permita sorprender al público, que les permita crecer como actores. No se trata simplemente de replicar el éxito de Erkenci, sino de crear algo nuevo, algo original, algo que marque la diferencia. Y aquí es donde entra en juego el papel de los guionistas, de los directores, de los productores. Son ellos los que tienen la responsabilidad de crear una historia que sea a la vez entretenida, emocionante y significativa. Una historia que conecte con el público, que lo haga reír, llorar, suspirar, que lo haga sentir. Una historia que esté a la altura del talento de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero más allá de la calidad del guión, de la dirección y de la producción, lo más importante es la química entre los actores. Si Can y Demet logran reconectar, si logran transmitir esa magia que los hizo tan populares en Erkenci, el éxito estará asegurado. Porque al final lo que el público quiere ver es a dos personas que se enamoran, que se ríen juntas, que se apoyan mutuamente, que se aman. Y es que el amor es un tema universal que siempre funciona, que siempre conecta con el público. Todos queremos creer en el amor, todos queremos encontrar a nuestra media naranja, todos queremos vivir un romance de película. Y las comedias románticas nos ofrecen esa posibilidad, nos permiten soñar, nos permiten creer que el amor verdadero existe. Por eso, la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado tanta expectación. Porque nos da la esperanza de volver a creer en el amor, de volver a sentir esa magia que nos embargó cuando vimos Erkenci. Nos da la esperanza de volver a ver a dos de nuestros actores favoritos juntos en la pantalla, enamorándose, riéndose, amándose. Así que crucemos los dedos y esperemos que esta noticia se confirme pronto. Esperemos que Can y Demet decidan darnos este regalo, este reencuentro tan esperado. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, sigamos apoyándolos en sus carreras y sigamos soñando con el día en que los veamos juntos nuevamente en la pantalla. Pero volviendo a la noticia del 15 de febrero de 2025, hay otro aspecto que me parece importante destacar. Y es el impacto que esta colaboración tendría en la carrera de ambos actores. Para Can Yaman, sería una oportunidad de oro para reconectar con el público turco, después de varios años alejado de las pantallas de su país. Sería una forma de demostrar que no se ha olvidado de sus orígenes, que sigue valorando el cariño de sus fans turcos. Para Demet Özdemir, sería una oportunidad de consolidar aún más su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Sería una forma de demostrar que no tiene miedo de arriesgarse, de explorar nuevos caminos, de trabajar con diferentes directores y productores. Sería una forma de seguir creciendo como actriz y de seguir sorprendiendo al público. Además, esta colaboración podría abrirles las puertas a nuevos proyectos internacionales.
Si la serie o la película tiene éxito, es probable que ambos actores reciban ofertas de otros países, que tengan la oportunidad de trabajar en producciones de mayor envergadura, que puedan darse a conocer a un público más amplio. En definitiva, la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir es una noticia que tiene el potencial de cambiar sus carreras para siempre. Es una oportunidad que no pueden dejar pasar, una oportunidad que podría catapultarlos a la fama internacional. Y es que no hay que olvidar que el mercado turco de telenovelas está en auge. Las series turcas se ven en todo el mundo, son un fenómeno global. Y los actores turcos están cada vez más solicitados, son considerados verdaderas estrellas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Y si unen sus fuerzas, podrían conquistar el mundo. Por supuesto, hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por la euforia. Todavía no hay nada confirmado y es posible que la colaboración no se concrete. Pero incluso si eso sucede, no debemos perder la esperanza. Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores jóvenes, talentosos y ambiciosos. Tienen toda una carrera por delante y seguro que nos seguirán sorprendiendo con sus trabajos. Lo importante es seguir apoyándolos, seguir valorando su talento y seguir creyendo en su potencial. Porque al final son ellos los que nos hacen soñar, los que nos hacen reír, los que nos hacen sentir. Son ellos los que nos hacen creer en el amor. En resumen, la noticia del 15 de febrero de 2025 sobre la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir es un bombazo que ha generado una gran expectación en el fandom. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, después de años de silencio, ha desatado la locura en las redes sociales y ha alimentado la nostalgia de los fans de Erkenzicus. Si la colaboración se confirma, sería una oportunidad de oro para ambos actores de reconectar con el público, de consolidar sus carreras y de abrirse las puertas a nuevos proyectos internacionales. Pero más allá del éxito profesional, lo más importante es la química entre los actores. Si Can y Demet logran transmitir esa magia que los hizo tan populares en Erkenzicus, el éxito estará asegurado. Porque al final lo que el público quiere ver es a dos personas que se enamoran, que se ríen juntas, que se apoyan mutuamente, que se aman. Y bueno, mis corazones turcos, hasta aquí el chismecito del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me emociona mucho la sola idea de ver a Can y Demet juntos otra vez. Creo que sería un regalo para todos los fans de Erkenzicus, y para todos los amantes de las comedias románticas. Quiero agradecerles como siempre por estar ahí, por ver nuestros vídeos, por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trabajando duro para traerles siempre la mejor información sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos otra vez? ¿Qué tipo de serie o película les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que lograrían superar las expectativas del público? Quiero saber su opinión. No se queden callados y déjenme sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que nos ayudarían muchísimo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y por supuesto, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí siempre estamos al día con todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas, y sobre todo con nuestros actores y actrices favoritos. Así que ya saben, dedito arriba, campanita activada y a compartir este chismecito con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima.